Un accidente inevitable. Cuando estaba en la secundaria, mi profesor de filosofía me enseñó que la reacción normal de un ser humano, cuando presencia algo que no comprende, es de miedo y rechazo. Me dijo que esto era parte del instinto de supervivencia de un ser humano, y que, a pesar que este instinto puede ser algo útil, también puede ser perjudicial, ya que puede privarnos de muchas cosas. Cuando pienso en ello, y en lo que me pasó ese día, me pregunto, ¿seguir ese instinto fue lo correcto? ¿O tal vez debí ignorarlo? Buenas noches a todos, me llamo Milton, tengo 28 años, tengo muchos sueños y cosas que quiero hacer. Sin embargo, debido a algunas circunstancias especiales, he debido desempeñarme como trailero por los últimos 6 años. En lenguaje un poco coloquial, podría decir que nací en una cuna de oro. Mis padres tenían una empresa de modas muy exitosa, una de las 3 mejores y más grandes del país. Creo que con decir que lo tenía todo me quedo corto. Mi familia tenía tanto dinero que, ingenuamente, cuando era un niño, yo pensaba que era infinito. Bueno, era la imaginación de un niño al que no le faltaba nada. No me juzguen, por favor. El caso es que recibía la mejor educación, comida, ropa, vivienda y demás. En fin, algo digno del hijo de semejantes magnates de la moda. Mi madre también nació en una cuna de oro. Mi abuelo era el dueño de una empresa petrolera, así que podrán imaginar cuánto dinero tenía. O mejor dicho, no creo que puedan imaginarlo. De hecho, ni siquiera yo puedo hacerlo. Ella era la hija mayor de semejante magnate, por lo cual todos esperaban que ella heredara la mayor parte y se hiciera cargo de la empresa. Ella era buena para todo y aún lo es. No he visto nada que ella haga que no le salga bien, a excepción de mí, aparentemente. Sobre mi padre, bueno, él sí es de orígenes humildes, pero siempre fue muy talentoso para los diseños, la ropa, y siempre tuvo un sentido de la moda que eclipsaba, y aún eclipsa, a la mayoría de los grandes diseñadores del país. Mi abuela paterna era una modista y tenía una clínica de ropa, de ahí que mi padre adquiriera semejante habilidad, imagino yo. Además que, según lo que él me ha contado, mi abuela era aún mejor diseñadora que él, pero debido a que eran pobres, nunca pudo mostrar su arte al mundo. Y lastimosamente, esas maravillosas ideas murieron con ella hace muchos años. Seguro se preguntarán cómo es que 2 personas de mundos tan exageradamente distintos terminaron juntos, pero para mí es demasiado obvio. Papá tiene el talento para crear cosas increíbles, y mamá tiene el talento para generar dinero con eso, literalmente, son el equipo perfecto. Ambos se conocieron en la universidad. Mi madre estudiaba economía y administración de empresas, y mi padre diseño de modas. Su universidad tenía una serie de clases obligatorias para todas las carreras, entre las cuales estaba deporte y actividad física. Coincidencialmente, ambos matricularon la misma materia el mismo semestre, y ahí se conocieron. Mamá vio una oportunidad de negocio, y la aprovechó. Inicialmente, ambos solo tenían una relación de negocios. Mamá ponía el capital y hacía las ventas, y papá los diseños. Lentamente, desde que estaban en la universidad, fundaron una exitosa empresa, pero tuvieron una que otra dificultad, siendo la más grande de todas mi abuelo. Según lo que me contó mamá, se comenzó a enamorar de mi padre, y esto no le gustó a mi abuelo, así que le ordenó que renunciara a la sociedad que tenían ella y papá, y que cortaran toda clase de contacto. Mamá se negó, así que mi abuelo la desheredó, y ahora, debido a que ya no tenían una fuente constante de capital, mis padres debían luchar con uñas y dientes para salir adelante. Ya no se trataba de un pequeño proyecto. De un momento a otro, aquella empresa se convirtió en su vida. Ambos lograron hacer una fortuna juntos, y solo entonces mi abuelo aceptó su relación y a mi madre de nuevo en la familia. Pero esto ya no le importaba a ninguno de los dos. Aún a día de hoy, la relación entre mis padres y mi abuelo es algo tensa, pero eso es problema de ellos. Se esperaba que yo heredara no solamente la empresa de mis padres, sino también la parte de la empresa de mi abuelo que le corresponde a mamá. Pero mírenme aquí, soy un trailero. Un tanto gracioso, ¿no es cierto? A decir verdad, no pude con la presión que todo eso conllevaba. Y sí, sé muy bien que suena un poco patético de mi parte, pero es lo que pasó. Todos querían ser mis amigos, y eso estaba bien, pero en realidad no me querían a mí.
sino los beneficios que venían conmigo. Todas las chicas con las que me veía querían estar en una relación conmigo, pero no me querían a mí, solo mi dinero. Al final, me di cuenta de lo falsa que era mi vida, pues no tenía nada, y el dinero, en realidad no era mío, era de mis padres. Y sin importar cuánto me quisiera convencer de lo contrario, jamás podría lograr ni la mitad de lo que ellos lograron. Cuando terminé la universidad, lo normal era que comenzara a trabajar con mis padres, pero no quise, y terminé escapando de casa. Mientras huía de mi propia familia, terminé gastando todo lo que tenía, y no quise regresar a casa, ya que me daba demasiada vergüenza. Fue así que yo, Milton, hijo de un par de magnates de la moda, y nieto de un magnate del petróleo, terminé durmiendo en la calle y comiendo de la basura. A pesar de todo, disfrutaba mucho la paz que esto traía. Nadie me conocía en las calles. Y quien me quería, lo hacía de verdad. Sin embargo, no era muy agradable comer de la basura. Así que un buen día me armé de valor y fui a pedir empleo a la empresa de mis padres. Había estudiado en la universidad, así que no tuve mucho problema en conseguir un empleo de relativamente baja jerarquía dentro de la compañía, como lo era el ser trailero. Afortunadamente, en un principio nadie se dio cuenta de quién era. Pero después de un año, los rumores comenzaron a circular, y finalmente mis padres me encontraron. Fue un escándalo mediático, y a decir verdad, yo estaba furioso debido a que mi preciada tranquilidad se había acabado. Cuando me encontraron, papá estaba aliviado, pero mamá estaba furiosa. Según lo que dice mi padre, ella es igual de inflexible que el abuelo en sus tiempos. Mamá quería forzarme a regresar, aún en contra de mi voluntad, y mi padre quería que yo viviera como quisiera. Honestamente, no quería regresar a casa. Sin embargo, conozco muy bien a mamá, y por mucho que me resistiera, ella iba a encontrar la forma de obligarme a regresar. Estábamos en un punto muerto, y si no encontrábamos una solución rápido, mamá iba a imponer su voluntad, me gustara o no, así que ofrecí una alternativa. Les dije a mis padres que me dieran libertad hasta que cumpliera 30 años, y desde el día de mi cumpleaños 30, haría todo lo que ellos quisieran sin quejarme. Mamá no corre ninguna clase de riesgo, así que me hizo firmar un contrato y me dejó seguir con mi vida hasta que tuviera 30 años. No sé cómo ella va a tomar el hecho de que me casé y ya tengo un hijo. Sin embargo, esa es una conversación que tendrá que esperar hasta dentro de 2 años. En la actualidad, soy un trailero y soy feliz. Es todo lo que me importa. Pero a pesar que todo suena hermoso, hay un aspecto de mi trabajo que de verdad que me aterra, y esos son los encuentros paranormales que de vez en cuando tengo en la carretera. Ha habido unos buenos, otros no tanto, pero sin duda alguna, el que voy a contarles es el que más me ha marcado, y ocurrió mientras llevaba productos de la empresa a un evento en la capital de mi país. Papá estaba lanzando una nueva colección, e imagino que, para hacerme la vida más difícil, mamá decidió cambiar la locación del evento en esta ocasión. Honestamente, quería llamarla y gritarle por teléfono para reprocharle por esto. Sin embargo, la conozco muy bien, y sé que diría algo como: si quieres que todo vuelva a la normalidad, regresa a casa. No podía quejarme en absoluto, así que lo único que podía hacer era agachar la cabeza y hacer lo que mis jefes me decían que hiciera. Por esta razón, tuve que dejar a mi familia y conducir por casi 3 días hasta cumplir el pequeño capricho de mi madre. Lo que quiero contarles sucedió durante el segundo día de viaje. Eran casi las 12 de la noche, y créanme cuando les digo que estaba agotado. Lo único que quería en esos momentos era llegar al hotel, descansar un poco y terminar con mi labor al día siguiente. Pero esto no sería tan sencillo. Estaba un poco distraído y no pude fijarme correctamente en el camino. Y cuando menos lo pensé, sentí que mi camión golpeó algo. Me pareció muy extraño, y de verdad que no quería parar. Sin embargo, no era algo que pudiera ignorar. Así que me detuve de inmediato, me bajé del camión y me di a la tarea de asegurarme de que no me había estrellado con nada. La parte delantera se había abollado. No de una forma demasiado notoria, pero sí estaba abollada, lo cual era más que suficiente prueba para saber que me había estrellado con algo. Ahora quedaba la pregunta más importante: ¿con qué me estrellé? Tomé mi linterna y comencé a iluminar debajo del camión hasta que vi algo retorcerse.
Pensé, en ese momento, que lo más probable es que hubiera estrellado algún animal. Con mucho cuidado, intenté sacarlo de allá abajo, pero había algo que no tenía sentido. Su piel estaba escamosa, como la de un reptil, pero también lleva de pelo. En ese momento, me preocupé un poco. Quizá podía llegar a ser un animal peligroso. Sin embargo, no podía simplemente dejarlo ahí para que las llantas traseras lo aplastaran. Cuando lo saqué, descubrí que no era un animal, sino una anciana, pero aún así me parecía exageradamente extraño. La textura en la piel de esta señora no tenía sentido alguno. Iluminé su rostro y estaba totalmente arrugado. Tenía los ojos cafés y una enorme nariz aguileña con una verruga en la punta. La expresión que esta anciana tenía era un tanto extraño. Ella estaba sonriendo. Esta es una reacción que para nada esperarías de una persona que acaba de ser atropellada, y créanme que, en ese momento, su rostro se veía algo intimidante. De la nada, esta anciana empezó a reírse. Primero fue una pequeña risa, como cuando alguien te dice algo gracioso, pero esta risa comenzó, gradualmente, a aumentar intensamente hasta convertirse en una carcajada frenética. Esta risa era tan fuerte que tuve que cubrirme los oídos y alejarme un poco, pero entonces, ella también se levantó y comenzó a acercarse. No sé por qué, pero, en cierto momento, incluso tuve la sensación de que ella era más alta que yo, aunque, en la realidad, esto era totalmente contrario. Ella apenas, y llegaba hasta mis hombros. Fue ahí cuando me di cuenta que, en realidad, no es que tuviera la sensación, ella era más alta que yo. Lentamente estaba creciendo. No sé lo que era esa mujer, y la verdad no me interesaba. Lo único que sabía es que me generaba pánico, y me tenía en el suelo llorando y gritando como cuando era niño. ¿Qué quería esta mujer, siquiera era una mujer? ¿Quería hacerme daño? ¿Se atravesó en el camino o la estrellé por descuido? Tal vez lo que suponía no era verdad y debía esperar para ver qué pasaba. ¿Y si me equivocaba y esta mujer quería algo diferente a lo que yo pensaba? Demasiadas dudas cruzaron mi mente en ese momento, pero la gran pregunta era, ¿valía la pena correr el riesgo para satisfacer mi curiosidad? La respuesta a esta última pregunta era demasiado sencilla. No, no valía la pena el riesgo. De inmediato corrí sin mirar atrás, subí a mi camión y aceleré, pero seguía escuchando la risa, y la escuchaba cada vez más cerca. Unos momentos después me di cuenta de por qué. Al parecer, antes que yo arrancara, se sujetó al camión y comenzó a trepar hasta que llegó a la puerta del conductor. Tenía el vidrio abajo, así que ella, fácilmente, estiró sus manos y apretó mi cuello con una fuerza que jamás había experimentado. Yo intenté quitármela de encima de varias formas, empujándola, haciendo maniobras peligrosas con mi camión, e incluso le escupí en el rostro, pero nada funcionaba. A cada segundo que pasaba, menos fuerza tenía, y más me faltaba el aire. Al borde de la inconsciencia, di un manotazo y terminé por desprender un colgante que aquella señora tenía, el cual tenía una extraña joya de color verde. Esta joya cayó en mi asiento, y de inmediato, la anciana me soltó y comenzó a gritar como si estuviera sufriendo la mayor agonía de su vida. Si antes se reía, ahora sonaba como si estuviera desesperada. Gemía de dolor y se retorcía. Por mi lado, logré recuperar el aire y cuando volví a ver a aquella anciana ya no estaba, se había ido. La joya que cayó quedó en mi asiento, pero, la verdad, no me interesaba en absoluto. No quería saber si tenía algún valor, o si tenía algún significado especial o algo por el estilo, simplemente no me interesaba, o más bien, debo decir que me aterraba demasiado, así que simplemente la tomé y la tiré lo más lejos que pude fuera de mi camión, y seguí conduciendo a toda velocidad para alejarme de ahí. En adelante, el resto del viaje transcurrió con total normalidad, y pude llegar al evento a tiempo. Al llegar al lugar donde se suponía que tenía que hacer entrega de la carga que traía, ahí estaba mamá para recibir todo personalmente. Honestamente, quería evitarme esto, pero si mamá estaba ahí, no había nada que pudiera hacer, aunque lo más seguro es que estuviera ahí para fastidiarme. Mientras estaba entregando la carga, ella notó la abolladura en el camión, y su primera reacción fue preguntarme qué había pasado y si estaba bien. Yo solo le dije que un animal salvaje se me había atravesado y que no había podido evitar estrellarlo.
pero que, tanto el animal como yo estábamos bien. Ella respondió a esto dando un suspiro de alivio y diciéndome que si estuviera en casa nada de eso habría pasado. A lo cual yo simplemente reí e intenté cambiar el tema. Sin embargo, mi madre de inmediato tomó su papel de empresaria y me dijo que los gastos de la reparación saldrían de mi paga del mes y que sería suspendido una semana sin paga. Después de esto, ella me dijo que la única forma de salvarme del castigo era volver a casa, pero le respondí muy claramente que hasta que no cumpliera 30 años, eso no pasaría y me fui. En el camino de regreso, tuve que pasar por el mismo tramo de carretera por el que me encontré con esa anciana, y créanme que estaba asustado y pasé a toda velocidad por ahí, y gracias al cielo que nada pasó. Al final, supongo que mi instinto me salvó la vida, pero aún a día de hoy sigo preguntándome, ¿seguir ese instinto fue lo correcto? O tal vez, debí ignorarlo. Taxi. Encuentros paranormales y tragedias ocultas. Mi nombre es José Miguel. Tengo 27 años de edad y soy ingeniero en sistemas de profesión. Hasta hace poco, trabajaba en una empresa reconocida, pero una fuerte discusión con mi jefe me llevó a ser despedido. Desde entonces, he estado en la búsqueda incansable de una oportunidad laboral que no solo me brinde estabilidad, sino también satisfacción profesional. Con una esposa e hija que dependen económicamente de mí, la presión por encontrar un nuevo empleo es constante. Mientras aguardo esa oportunidad dorada, me he visto en la necesidad de trabajar como taxista. Este trabajo, aunque desafiante y distante de mi formación y aspiraciones, ha sido esencial para mantener a mi familia durante estos tiempos difíciles. Cada día al volante es una nueva experiencia. Encuentro personas de todas las esferas de la vida, algunas de las cuales me han ofrecido consejos y perspectivas diferentes. A pesar de las circunstancias, no he dejado de enviar currículos y contactar conexiones en mi campo. He aprovechado este tiempo para mejorar mis habilidades, tomando cursos en línea y certificaciones adicionales que puedan hacer mi perfil más atractivo para los empleadores. La situación actual ha sido una mezcla de desafíos y aprendizajes. Me ha enseñado a ser persistente, a valorar cada oportunidad de trabajo y a mantener la esperanza de que pronto encontraré un trabajo que esté a la altura de mis capacidades y pasiones. Sigo adelante con optimismo, creyendo firmemente que cada experiencia, incluso la de ser taxista, me está preparando para algo mejor. Mantengo la esperanza de que pronto encontraré un trabajo que no solo me permita sustentar a mi familia, sino que también me brinde la oportunidad de crecer y desarrollarme profesionalmente. Llevo aproximadamente 10 meses trabajando como taxista, un empleo que, aunque dista mucho de mi formación como ingeniero en sistemas, me ha proporcionado una valiosa perspectiva sobre la vida y la resiliencia. Durante este tiempo, he establecido una rutina meticulosa. Comienzo a trabajar desde las primeras horas de la mañana y no paro hasta bien entrada la tarde. Esta programación, aunque exigente, me permite equilibrar el trabajo con mi vida familiar, garantizando no solo un sustento para mi esposa e hijas, sino también momentos invaluables juntos. A pesar de las largas jornadas al volante, enfrentando el tráfico y la diversidad de clientes, valoro inmensamente el poder estar presente en las vidas de mi familia. Cada día regreso a casa con la satisfacción de haber cumplido con mi deber, pero también con la alegría de poder compartir la cena, hablar sobre cómo fue el día y ayudar con las tareas escolares. Estos momentos con mi esposa e hijas son los que realmente atesoro y me dan la fuerza para seguir adelante. Mi trabajo como taxista también me ha enseñado lecciones valiosas sobre la paciencia, el entendimiento y la importancia de escuchar. He conocido a todo tipo de personas en mi taxi, cada una con su historia, sus alegrías y sus luchas. Estas interacciones han enriquecido mi perspectiva, haciéndome más empático y comprensivo. Además, he aprovechado el tiempo entre viajes y durante las esperas para seguir capacitándome. Escucho podcasts educativos y audiolibros relacionados con mi campo profesional, manteniendo mi mente activa y preparada para el momento en que pueda regresar a mi carrera de ingeniería en sistemas. Por tanto, aunque las jornadas son largas y a veces agotadoras, encuentro satisfacción en el trabajo duro, sabiendo que cada día me acerca un paso más a mis metas y sueños profesionales.
mientras cumplo con mi papel más importante, ser un buen esposo y padre. Cada noche, antes de ir a dormir, solía sumergirme en el mundo de las historias de terror, escuchando con fascinación relatos escalofriantes en mi canal favorito. Jamás pensé que yo mismo sería el protagonista de una experiencia tan inquietante. Hace unas semanas, durante una de mis primeras carreras como taxista, me vi envuelto en un suceso que parecía directamente sacado de una película de horror. Era una mañana temprana, alrededor de las 5:50, cuando me asignaron recoger a una cliente en una dirección que resultó ser una casa de aspecto descuidado y algo abandonado, ubicada en una calle desierta y silenciosa. Todavía reinaba la oscuridad y el ambiente se sentía cargado de una tensión inexplicable. La pasajera que subió a mi taxi era una joven vestida con indumentaria de oficina, que me proporcionó la dirección a la que debía llevarla, mencionando casualmente que iba a visitar a su novio. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más extraña, y la ubicación de recogida, junto con la soledad de las calles a esa hora, me llenaron de una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Sin embargo, seguí adelante con el viaje, intentando mantener la calma y la profesionalidad. A lo largo del trayecto, la joven pasajera, con una energía contagiosa, no dejó de compartir su inmensa felicidad. Hablaba con entusiasmo y un brillo especial en los ojos sobre lo gratificante y significativo que era su trabajo. Pero lo que realmente la llenaba de alegría y orgullo era hablar de su relación con su novio, quien era médico. La manera en que describía su relación y los planes a futuro evidenciaba un vínculo profundo y lleno de amor. Con una sonrisa, mencionó que tenían planes muy concretos y ambiciosos para su futuro juntos. Estaban decididos a adquirir una casa antes de que finalizara el año, un sueño que para ellos significaba mucho más que una simple compra. Era el símbolo de un nuevo comienzo y la materialización de su compromiso mutuo. Este paso era para ellos el punto de partida para realizar sus sueños más grandes, casarse y formar una familia. La forma en que hablaba de estos planes revelaba no solo un profundo amor y compromiso, sino también una visión compartida del futuro que deseaban construir juntos. La pasión con la que describía su vida y sus proyectos con su pareja era realmente inspiradora. Su determinación y positividad gradualmente comenzaron a disipar cualquier sensación de inquietud o nerviosismo que había sentido al principio del viaje. Era evidente que, para ella, el futuro representaba una fuente de esperanza y posibilidades ilimitadas. Sus palabras y su actitud aportaron un aire de optimismo y esperanza a nuestro viaje. Me hizo reflexionar sobre cómo, a pesar de las circunstancias inusuales o difíciles que uno puede enfrentar, el futuro siempre tiene el potencial de ser luminoso y lleno de promesas. Después de llegar a la casa de su novio, la jovialidad de la chica dio paso a una mezcla de nerviosismo y desesperación al percatarse de que había olvidado su monedero en casa. La preocupación se dibujó en su rostro al contemplar la situación. No quería despertar a su novio a esas horas tan tempranas, especialmente sabiendo que había regresado de una agotadora jornada de trabajo. En un intento de resolver el impasse, me sugirió volver a su casa para buscar el monedero y así poder pagarme por el servicio. Sin embargo, consciente de la incomodidad que esto podría causarle, me negué a la idea de regresar a su domicilio. En su lugar, le propuse una solución alternativa. Pasaría más tarde por el día a recoger el dinero. Esta propuesta pareció aliviar su ansiedad. Se mostró visiblemente contenta y agradecida por mi comprensión y amabilidad, lo cual me hizo sentir bien por poder ayudar. Con una sonrisa genuina en su rostro, la chica se despidió de mí. Acordamos la hora en la que volvería para recoger el pago, y como medida de precaución, intercambiamos números de teléfono para que pudiera avisarle cuando estuviera en camino. Esta interacción no solo evidenció su gratitud, sino que también reflejó una confianza y respeto mutuos que a menudo se encuentra en los encuentros más inesperados. En los días siguientes, intentar pasar por la casa de la chica para recoger el dinero que me debía se convirtió en una tarea más complicada de lo que había anticipado, debido a mi apretada agenda laboral. Mis jornadas como taxista eran largas y extenuantes,
empezando desde muy temprano en la mañana y extendiéndose hasta bien entrada la tarde. La hora que habíamos acordado inicialmente para la entrega del dinero se volvía cada vez más difícil de cumplir. Comprometido con mi responsabilidad y deseoso de cerrar este capítulo, hice varios intentos por comunicarme con ella para notificarle sobre el retraso y coordinar un nuevo momento para pasar por su casa. Sin embargo, cada llamada que hacía terminaba en el frustrante buzón de voz, sin la oportunidad de hablar directamente con ella y concretar un encuentro. Esta situación empezó a añadir un nivel de estrés adicional a mi ya abarrotada rutina. Por un lado, estaba el compromiso de cumplir con mi palabra, y por el otro, la necesidad de recibir el pago que me correspondía por el servicio prestado. La combinación de mi horario de trabajo inflexible y la dificultad para establecer una comunicación efectiva con la chica generaba una sensación de impotencia y preocupación. Una tarde, tras varias jornadas agotadoras y sin éxito en mis intentos de comunicación, tomé la decisión de adelantar mi jornada de trabajo con el objetivo específico de visitar la casa del novio de la chica. Recordaba claramente la dirección y la ubicación, pues el trayecto de aquella madrugada se había quedado grabado en mi memoria. Habíamos acordado anteriormente que nos encontraríamos allí para resolver el asunto del pago pendiente. A pesar de mis esfuerzos por contactarlos previamente, ya sea por teléfono o por otros medios, todas mis tentativas resultaron infructuosas. La falta de respuesta comenzaba a preocuparme y a aumentar mi ansiedad por cerrar este capítulo. Con la esperanza de que una visita presencial pudiera solucionar la situación, me dirigí hacia la dirección acordada, manteniendo un atisbo de optimismo. Al llegar a la residencia, me encontré con una casa que parecía tranquila y normal. No había señales de movimiento o actividad inusual. Sin embargo, una sensación de incertidumbre me invadía, dada la falta de comunicación previa. Con una mezcla de duda y determinación, me acerqué a la puerta y toqué el timbre, esperando que alguien respondiera. Fue en ese preciso momento cuando una persona, que parecía vivir al lado de la casa y probablemente era un vecino, salió y se acercó a mí. Con una mezcla de curiosidad y cautela, me preguntó a quién buscaba y cuál era el motivo de mi presencia allí. Intenté explicarle de la manera más amable y clara posible que estaba buscando a la novia del doctor que vivía en esa casa, o al propio doctor, ya que había establecido una relación cercana con ambos debido a un servicio de taxi que había prestado recientemente. Sin embargo, mientras hablaba, noté que su expresión era de duda y escepticismo. Parecía insinuar, con su mirada y su lenguaje corporal, que dudaba de la recurrencia de mi relación con ellos. Su actitud me hizo pensar que, quizás, había pasado más tiempo del que yo recordaba desde la última vez que había tenido contacto con la chica y su novio. Para disipar cualquier malentendido y asegurarme de que entendiera mi situación, le aclaré con más detalle que había estado con la chica solo unos días atrás, cuando ella había olvidado su monedero en casa. Mi intención era despejar las sombras de sospecha que parecían haberse formado en la mente del vecino. Quería asegurarle que mis intenciones eran honestas y que solo buscaba resolver un asunto pendiente relacionado con mi trabajo. «Eso es imposible», me respondió el señor con una mirada extraña y cuestionante, llena de escepticismo. Decidí acercarme un poco más, tratando de transmitirle mi deseo de colaborar, y le mostré la prueba de que era taxista. Luego, expliqué detalladamente la situación que había acordado con la chica. El señor, mirando aún más extraño, decidió compartir conmigo una historia que cambiaría por completo mi percepción de lo paranormal. Resultó que, en esa misma residencia, hace unos años, vivieron un joven doctor y una encantadora recepcionista de un hotel. Sin embargo, sus vidas se vieron afectadas por un devastador incidente. Se trataba de un ladrón que había penetrado en su casa con la intención de robar. El joven doctor había sorprendido al ladrón en flagrante delito, desencadenando un enfrentamiento mortal. Con una expresión de pesar en su rostro, el señor continuó relatando que el ladrón logró acabar con la vida del doctor y de la joven que yo creía haber llevado en mi taxi días atrás. Las sombras del pasado habían vuelto a la luz, y mi encuentro en esa casa tomaba un giro sorprendente, repleto de misterio y tragedia. En ese momento,
Mi cuerpo experimentó una sensación inexplicable, una especie de escalofrío que recorrió mi espalda y que se apoderó de mí de una manera que no puedo describir con palabras. Me encontré inmerso en una aterradora experiencia, una realidad que parecía desafiar toda lógica y razón. Hasta el día de hoy, continúo cuestionando lo que presencié en esa casa. El misterio y la tragedia que se habían revelado ante mis ojos envolvieron mi mente en un torbellino de pensamientos y emociones. La historia del vecino sobre el joven doctor y la recepcionista, sumada al extraño encuentro con la joven en mi taxi, me dejó en un estado de desconcierto profundo. No podía dejar de preguntarme cómo era posible que la chica que parecía tan real, tan viva, con sueños y planes para el futuro, pudiera estar de alguna manera vinculada a una tragedia del pasado. La idea de que había interactuado con alguien cuya existencia estaba entrelazada con un suceso tan lúgubre y fatal era desconcertante. La sensación de lo sobrenatural y lo inexplicable se apoderó de mí, llenándome de una curiosidad mezclada con una leve ansiedad. Me preguntaba si lo que había experimentado era algo más allá de la comprensión normal, algo que desafiaba las leyes de la realidad tal y como la conocemos. Esta experiencia, tan fuera de lo común, dejó una huella imborrable en mi memoria y en mi percepción del mundo.